Este video lo realizo para explicar uno por uno los puntos y en qué consisten y cómo resolverlos. Bueno, el punto 1. Tenemos las proposiciones simples y compuestas. Consiste en identificar primero las proposiciones simples y posteriormente, utilizando los conectivos gramaticales, convertirlos en conectivos lógicos y formar las proposiciones compuestas. A ver, los primeros son bastante sencillos. Hagamos uno de ellos y realicemos el análisis. Por ejemplo, el inciso D. El inciso D me dice: si aumenta la demanda, esto implica que aumente la oferta y viceversa. Bueno, lo primero que veo es que mi primera proposición simple es aumenta la demanda. ¿Ya? Ese es un enunciado declarativo. Aumenta la demanda. Esto implica, es un conectivo gramatical, ¿no? Entonces eso posteriormente nosotros lo vamos a volver un conectivo lógico. Esto implica que aumente la oferta. Aumenta la oferta, esa es otra proposición. Entonces lo simbolizo con otra letra, con Q. Aumenta la oferta. Y viceversa, dice. O sea, ¿qué significa el viceversa? Significa que ocurre lo mismo al revés. Si esto lo desglosaría, el viceversa significaría: si aumenta la oferta, eso implica que aumente la demanda, ¿no? Entonces nuevamente ahí estoy utilizando las dos proposiciones simples que ya había encontrado. Entonces simplemente tiene dos proposiciones simples esta proposición completa. Bueno, entonces ahora utilizo los conectivos lógicos para representar todo este enunciado en una sola proposición compuesta. Tengo: si aumenta la demanda, esto implica que aumenta la oferta. O sea, tengo un antecedente que me está diciendo que va a cambiar o va a implicar a un consecuente. Entonces es P, la flechita, entonces Q. Y viceversa, me dice, ¿no? Entonces el I gramatical también lo convertimos a I lógico, ¿no? Que es ese simbolito que parece sombrerito. Acá está. Y Q viceversa significaría lo mismo, solo que al revés, ¿no? Aumenta la oferta, eso implica que aumente la demanda. Entonces Q entonces P. O en otros términos es lo mismo que decir P, utilizar las flechas bicondicionales Q. ¿No? Cualquiera de las dos formas me sirve para representar este enunciado. Bueno, entonces con eso ya estaría completo ese inciso. Ahora veamos otro inciso un poco más complicado. El J. Ya, hay que realizarlo por partes y con calma, ¿no? Bueno, si A es un número par y B es un número impar, entonces C es igual a A. Ya, hasta ahí. A ver, ¿qué puedo identificar? Primero identifico como una proposición simple. A es un número par, ¿ya? Y B es un número impar. Esa ya es otra proposición, igual simple. Entonces mi primera proposición es: si A es un número par. Luego mi segunda proposición es, con otra letra represento: B es un número impar. B es un número impar. Luego me dice entonces es una forma gramatical, ¿no es cierto? Un conectivo gramatical. Entonces C es igual a. Ahí otra proposición simple es C es igual a A.
Entonces utilizo otra letra. C es igual a A. Luego, ¿qué dice? Ahora bien, C no es igual a A. Ya, ahora bien, C no es igual a A, dice. Yo ya tengo un C es igual a A. Entonces, aquí está negando esa proposición. C no es igual a A. Entonces, no necesito otra variable. Simplemente cuando necesite hacer la conexión, voy a utilizar su negación, ¿no? Que vendría a ser el símbolo que se utiliza para la ñ. A ver, encontraré el simbolito. Aquí está. ¿Qué significa negar? ¿No es cierto? La proposición. O sea, sería C no es igual a A. ¿Qué estamos haciendo? Estamos negando la proposición que afirmaba que C era igual a A. Luego, ahora bien, C no es igual a A menos que sea mayor que B. A menos que sea mayor que B, dice, ¿no? Entonces, ¿quién es mayor que B en este caso? C, ¿no? Porque estamos hablando ahí de C. Ahora bien, C no es igual a menos que sea mayor que B. C es mayor que B. ¿Tenemos esa proposición? No. Entonces, amerita una nueva variable. PQRS. C es mayor que B. Luego, ¿qué más dice? Pero C no es mayor que B. Ya. C no es mayor que B. Entonces, nuevamente, la misma situación, ¿no? Teníamos C es mayor que B. En esta otra proposición o enunciado nos está diciendo C no es mayor que B. Entonces, lo que está haciendo es está negando la anterior proposición que ya teníamos. C no es mayor que B. Luego, ¿qué dice? Además, A es un número par. A es un número par. Esa proposición ya lo tenemos. Y cuando hemos identificado P, ahí ya teníamos la posición. Entonces ya no necesitamos esa proposición. Ahora lo que queda es hacer los conectivos, ¿no? Los conectivos lógicos en base a los conectivos gramaticales. A ver, dice, si A es un número par y B es un número impar, ya el sí por ahorita lo veamos. A es un número par y B es un número impar. Entonces tenemos en P tenemos A es un número par y en Q B es un número impar. Entonces dentro de un paréntesis puedo poner P y Q. Voy a copiarme el I. P y Q. Ya, si cumple eso, dice, entonces C es igual a A. Sí, entonces es el conectivo condicional, ¿no? Entonces la flechita. Si cumple P y Q, entonces C es igual a A. Tenemos la proposición C es igual a A, que le hemos simbolizado con la letra R. Ahora bien, dice. El ahora bien
significa simultaneidad. O sea que ambas cosas van a ocurrir, lo que ya se había leído antes y lo que vamos a posteriormente proceder a leer del enunciado. Ahora bien, C no es igual a menos que sea mayor que B. Entonces pongo el I. Todo esto puedo poner entre lo primero que haya hecho. Podría ponerlo entre corchetes, ¿no? Para separarlo un poco. Ya. Ahora sí continúo con el I. Entonces decíamos, ahora bien, C no es igual a menos que sea mayor que B. Ya, entonces eso implica que ambos casos tienen que ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Simultaneidad. Entonces utilizamos el conectivo de conjunción. Ahora bien, C no es igual a. C no es igual a. Está representado con la negación de R, ¿no? Entonces utilizamos esa negación. A menos que sea mayor que B. O sea, I es menor y C es mayor que B. Y ¿dónde está mi proposición? C es mayor que B. Entonces S. Ya. Luego, ¿qué más nos dice? Pero C no es mayor que B. Bueno, entonces generalmente cuando tenemos ya otro enunciado que empieza después de un punto, lo simbolizamos con el conectivo I. C no es mayor que B. Entonces C no es mayor que B es la negación de C es mayor que B, ¿no? Entonces es el no S. La negación de S. Además, A es un número par. Además significa I, ¿no? Porque ocurren al mismo tiempo, simultáneamente. Y A es un número par. Entonces, A es un número par, lo tenemos que representado en la letra P. Y P. Listo, cerramos paréntesis. Bueno, nuestra proposición compuesta quedaría de esta forma, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que haber puesto en ese inciso como resolución del ejercicio. Continuemos con el inciso 2. Sean las proposiciones P, la computación es fácil, Q, los ingenieros deben saber computación. Bueno, entonces ya tenemos identificadas nuestras dos proposiciones simples dentro de la letra P y la letra Q. Entonces traduzca al lenguaje verbal las proposiciones siguientes y cuáles a su juicio representan una expresión aceptable en el sentido cotidiano. Bueno, entonces en cada inciso se tiene que indicar en lenguaje natural cómo sería expresado. Por ejemplo, este que dice P y Q. En lenguaje natural sería la proposición P es la computación es fácil. Y el conectivo lógico se vuelve en conectivo gramatical. Y los ingenieros deben saber computación. Listo, entonces para ese inciso esa sería la respuesta. A ver, hagamos con otro inciso. Hagamos con el inciso C. Ya, lo primero que aparece es una negación del todo.
Entonces, para negar el todo podríamos utilizar por ejemplo, el no se da el caso, ¿ya? No se da el caso de ¿qué no se da el caso? De todo esto lo que hay adentro. Entonces, lo que veo es Q. Q que dice, los ingenieros deben saber computación. Bueno, entonces no se da el caso que los ingenieros deban saber computación. O ese conectivo lógico o lo volvemos en conectivo gramatical, ¿no es cierto? O se niega P. Entonces, ¿qué significa negar P? Si haríamos aquí al lado, digamos, el negar P. Negar P significaría la computación no es fácil. Ya. Aquí abajo, ya. La computación no es fácil. Entonces, ponemos ese enunciado negado o la computación no es fácil. Entonces, esto sería la respuesta en ese inciso, ¿no? No se da el caso que los ingenieros deban saber computación o la computación no es fácil. Bueno, y una vez que tengan todos los incisos resueltos, tienen que ver cuáles son aceptados como expresión en el sentido cotidiano. Por ejemplo, este que dice P y Q, la computación es fácil y los ingenieros deben saber computación. Sería aceptable, ¿no? La computación, bueno, ahora está al alcance de la mayoría de la gente y es una herramienta que es importante utilizarlo. Entonces, de cierto modo, sí es fácil su manejo, sobre todo para las generaciones de este siglo, ¿no? Y los ingenieros deben saber computación, entonces es algo igual que cotidianamente sabemos que es una herramienta que sirve a diferentes profesiones, no solamente ingenieros. Entonces, ese enunciado que hemos logrado a partir de la proposición compuesta que nos ponía en el inciso, sí tiene sentido, ¿no? Y así. El inciso 3, ¿en qué consiste? Bueno, lo que nos dice es P y R son proposiciones verdaderas y Q es falsa. Determine el valor de verdad de... Ya. Lo primero que nos indica es que la proposición que representa la letra P es verdad. Al igual que la proposición que representa la letra R. Y la proposición que representa la letra Q es falsa. ¿No? Para simplificar vamos a decir que verdad es solamente B y falsa es solamente F, ¿no? Ya. Entonces, a ver, cualquiera de estos incisos, el R, digo el C, perdón. Lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, en toda esta proposición que tengo aquí simbólica, lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que está negando R, no R. ¿Eso qué significa? Que como R tiene valor de verdad, si lo niego, si niego R, su valor de verdad, al negarlo se vuelve falso, ¿no? O F. Entonces aquí la negación de R es falso. O Q mantiene su valor que es falso. Y R nos dice que es verdad. Entonces reemplazo por verdad.
o no P. P tenemos que es verdad, pero si lo niego, si niego a P se vuelve falso. Por lo tanto reemplazo en no P falso. Esta es doble implicación, ¿no? La bicondicional. Si solo si. Si solo si no ere. No ere. Bueno, no ere ya sabemos que es falso. Entonces reemplazo falso. Listo. Y bueno, ahí ya tengo que utilizar la definición de los conectivos lógicos, ¿no? Para simplificar un poco. Entonces tengo falso o falso, falso o falso, eso es falso, ¿no? Entonces de esta proposición falso o falso, eso es falso. Y verdadero o falso, eso es verdadero. Verdadero. Bueno, y continúo simplificando. Verdadero, perdón, falso y verdadero, eso es falso. Falso, sí, solo sí, falso. En la bicondicional, cuando ambos son verdaderos o ambos son falsos, entonces eso es verdadero. Entonces mi respuesta para el inciso C sería que es verdadero, ¿no? Toda esta proposición compuesta, reemplazando los valores que nos dieron para las diferentes proposiciones, concluyo que es verdadero. Y tengo que realizar el mismo procedimiento para el resto de incisos, ¿no? Inciso 4. El inciso 4 dice qué condiciones debe satisfacer PQR para que la siguiente proposición sea... Bueno, y tenemos 1, 2, 3, 4, 6 incisos, ¿no? 6 incisos. Cada uno son proposiciones. Y cada uno tiene el valor de verdad al cual tenemos que llevar. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, nos pide analizar cuándo toda la proposición se vuelve falsa. Inciso B igual, el inciso C cuando toda la proposición se vuelve verdadera, el inciso D cuando toda la proposición se vuelve verdadera y así. La idea es identificar con qué valores de P, Q y R todas estas proposiciones van a llegar a ser o falsas o verdaderas, según indica acá. A ver, hagamos entonces el ejercicio F, por ejemplo. Ya me dice que el ejercicio F necesito identificar con qué valores de P, Q y R se vuelve verdadero. Bueno, lo primero que veo es que tengo tres variables, tres proposiciones, P, Q y R. No, aquí tengo una negación de R, que sigue siendo que eso indica que solo se niega, ¿no? Lo que dice la proposición R. Entonces tengo tres proposiciones, P, Q, R. Ya, para armar mi tabla hay una fórmula, ¿no? El 2 elevado a la n, que me va a dar la cantidad de filas que necesito. 2 elevado a la n. O lo que es lo mismo, en este caso, n sería 3, ¿no? La cantidad de variables que tengo. 2 elevado a la 3. Eso da como resultado 8.
Entonces voy a necesitar 8 filas para construir mi tabla con todas las posibles soluciones. A ver, aquí me voy a insertar una tablita en el Word. Ocho. Bueno, y necesito en realidad una fila más para poner la cabecera, ¿no? Ya tengo 8 para mis posibilidades y una para mi cabecera. Bueno, ¿qué tengo en mi cabecera? Tengo, lo primero, las 3 primeras columnas corresponden a las proposiciones. Bueno, entonces tengo la primera proposición P, la segunda Q y la tercera R, ¿no? Del inciso F. Ya. Bueno, lo primero que hago en mi primera proposición P es la mitad verdad y la mitad falso. Entonces, como tengo 8 filas, 4 van a ser verdad y las siguientes 4 falso. Verdad, 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 verdad. Falso, 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 falso. Para mi siguiente proposición voy a intercalar de 2 en 2. Ya, la mitad de 4, 2. Verdad, verdad, falso, falso. Verdad, verdad, falso, falso. Y para el último es intercalado de 1 en 1. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Ya está. Con eso ya tengo todas las posibilidades de valores que pueden tomar las combinaciones de valores que pueden tomar mis proposiciones. Entonces, en la última columna copio la proposición compuesta. Los paréntesis, los corchetes son bastante importantes, ¿no? Para poder resolver estos ejercicios. Ya. Bueno, lo primero que tengo que hacer es resolver el paréntesis. Luego voy a resolver esto que hay en corchetes al lado izquierdo. Luego lo que hay en corchetes al lado derecho. Y finalmente esas dos soluciones mediante la implicación. Ya. Entonces lo primero que tengo en este paréntesis es una O, ¿no? Una disyunción. Entonces dice P o Q. P verdadero o Q verdadero para el primer caso. Verdadero o verdadero. Voy a tratar de poner más o menos a la altura del I, ¿no? Del conector lógico. Verdadero o verdadero, esto es verdadero. Luego, aquí también es verdadero o verdadero. Entonces eso es verdadero. En este ya es verdadero o falso. Bueno, con la disyunción, pues el o, suficiente es que haya una verdad para que sea verdad. Verdadero o falso, mismo caso. Verdadero. Falso o verdadero, el mismo caso, verdadero. Falso o verdadero, el mismo caso, verdadero. Falso o falso, ese es el único caso en el cual con o se vuelve falso todo. Falso o falso, falso. Bueno, entonces ya tengo resuelto dentro del paréntesis. Ahora voy a resolver lo que he encontrado dentro del paréntesis con esta otra proposición, que es la negación del R. Entonces, como es la negación del E, tiene que cambiar este valor.
¿no? Al otro valor. Si aquí tengo verdadero, entonces tengo que utilizar falso. Si aquí tengo falso, utilizo verdadero. Más o menos a la altura del i. Ya. Verdadero y falso. Con el i es suficiente que haya un falso para que todo sea falso, ¿no? Entonces eso es falso. Siguiente. Verdadero y verdadero. Eso es verdadero, ¿no? Entonces recordar que aquí el valor que tenemos expresado tenemos que cambiarlo porque en la proposición compuesta hay una negación. Negación de ese R. Bueno, ahora, verdadero y falso. Entonces, eso me da falso. Verdadero y verdadero. Me da verdadero. Verdadero y falso. Me da falso. Verdadero y verdadero. Me da verdadero. Falso y falso. Me da falso. Falso y verdadero. Me da falso. Ya está. Entonces ya tengo resuelto la parte de la izquierda, que vendría a ser esta columna, ¿no? FB, FB, eso. Ahora resuelvo la parte de la derecha. Bueno, en la parte de la derecha, más o menos a la altura del símbolo de implicación, empiezo a escribir, ¿no? La tabla de verdad de la implicación. Q. Aquí tengo el valor Q y el valor R. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso. Eso es falso. Verdadero, falso, entonces verdadero. De una falsedad se puede llegar a una verdad. Eso es verdadero. Falso, entonces falso. Eso es verdadero para la implicación. Verdadero, entonces verdadero. Eso es verdadero. Verdadero, entonces falso. Eso es falso. Falso, entonces verdadero. Eso es verdadero. Y por último, falso, entonces falso. Eso es falso. Ya está. Ya tengo el lado de la derecha. Tengo el lado de la izquierda y de la derecha. Bueno, entonces me falta esta implicación. Falso, entonces verdadero. Eso es verdadero. Verdadero, entonces falso. Eso es falso. Falso, entonces verdadero. Eso es verdadero. Verdadero, entonces verdadero. Eso es verdadero. Falso, entonces verdadero. Eso es verdadero. Verdadero, entonces falso. Es falso. Falso, entonces verdadero. Es verdadero. Y falso, entonces falso es verdadero. Bueno, entonces mi respuesta es esta columna, ¿no? La columna donde me dice verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero. Ahora, bueno, quiero marcar esto. Entonces, esta es mi columna de la respuesta. Aquí está mi respuesta. Bueno, lo que me dice para ese último inciso, el F, es que quiero que sea verdadera, ¿no? ¿Bajo qué valores de PQR es verdadero? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 posibilidades, ¿no? La primera posibilidad en la que esa proposición se vuelve verdadero es esta, ¿no? Cuando P es verdadero, Q es verdadero y R es verdadero. Entonces la respuesta sería digamos, primera cuando P es verdad, Q es verdad y R es verdad. Por lo escribo o pongo B, es lo mismo. Verdad, verdad, verdad. Bueno, la segunda posibilidad es en esta. Cuando P es verdad, Q es falso y R es verdad. Cuando P es verdad, Q es falso y R es verdad. Bueno, la siguiente posibilidad, la tercera, es cuando P es verdad, Q es falso y R es falso. Entonces mi tercera R es falso. La cuarta, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4, esta. Cuando P es falso, Q verdad y R verdad. Entonces cuando P es falso, Q es verdad y R verdad. Esta era la cuarta. Hay una quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando P y Q son falsos y R verdad. P falso, Q falso y R verdad. Y hay una sexta. Cuando todos son falsos. Falso, falso, falso. Bueno, entonces bajo esas condiciones, cuando ocurren una de esas 6 condiciones, es que toda esa proposición se vuelve verdad, ¿no? Y hay 2 proposiciones en las que se vuelve falso. Bueno, entonces el resto de incisos son similares. El inciso 5 dice: construir las tablas de verdad y determinar cuáles son tautología, contradictoria e indeterminada. Bueno, de la teoría sabemos que la tautología es cuando todo es verdadero, ¿no es cierto? Cuando construimos la tabla de verdad y concluye todo como verdadero. La contradictoria es cuando construimos la tabla de verdad y todo concluye como falso. E indeterminada cuando en la tabla de verdad encontramos que hay posibilidades para el verdadero y posibilidades para el falso. Bueno, entonces en estos subincisos que tengo aquí, lo que se nos pide es armar esas tablas de verdad
y comprobar si es que todo es verdadero, y así lo declaramos como tautología, o si todo es falso y lo declaramos como contradictorio, o si tiene la combinación de ambos, verdadero y falso, y lo declaramos como indeterminado, ¿no? A la posición. A ver, vamos con el inciso E. Y el inciso D y el inciso E, si apreciamos, tienen las proposiciones están representadas por otras letras, ¿no? Hasta ahora hemos estado utilizando P y Q, R, pero eso no impide que utilicemos otras letras, como en este caso A, B, C y cualquier letra que se nos ocurra, ¿no? Porque solo son una representación de las proposiciones. Es igual que en matemáticas, nosotros representamos igual mediante letras, X y E generalmente, pero eso tampoco impide que podamos representar con otro tipo de letras. Bueno, entonces aquí no hay donde asustarse, simplemente utilizar utilizar las mismas reglas con diferente simbología nada más, ¿no? Ya, a ver el E. Entonces, lo primero que veo es que tengo tres proposiciones, A, B y C, ¿no? Entonces eso significa que voy a tener que crear una tabla de 2 elevado a la 3, ¿no? Por las tres proposiciones. 2 elevado a la 3 que me da un valor de 8. Entonces va a tener 8 filas mi tablita, más la cabecera 9. Filas, como tengo 3 variables mi proposición, entonces 4 columnas. Ya, 9 filas y 4 columnas. Bueno, entonces en la primera columna voy a tener mi primera proposición, que va a ser A. La siguiente columna B y la siguiente columna C. Ya. Para la primera proposición, la mitad como verdadero, cuatro y 4 falsos. Puede empezarse al revés, ¿no? 4 falsos y 4 verdaderos. No hay ningún problema, eso es a gusto del que va realizando. Ya, la siguiente proposición tiene que ser la mitad de la mitad. Entonces, intercalando, ¿no? 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y la última proposición, intercalando de uno en uno. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Muy bien. Mi proposición es esta. Pongo en la última columna. Ya. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho los signos de agrupación, ¿no? Los paréntesis y los corchetes en este caso. Ya lo primero que veo es que tengo dos partes, una izquierda, una derecha. La derecha solo tiene una proposición de dos proposiciones simple. En la izquierda hay más componentes, ¿no? Entonces voy a empezar resolviendo la izquierda. Lo que están entre paréntesis primero. Ya, el primero que me dice A, entonces B. A, entonces B. Verdadero, entonces verdadero, eso es verdadero. Verdadero, entonces verdadero es verdadero. Verdadero, entonces falso, eso es falso. Verdadero, entonces falso, eso es falso. Falso, entonces verdadero, eso es verdadero. De una falsedad
se puede llegar mediante la implicación a una verdad. De una falsedad a una verdad, igual, verdadero. De falso, entonces falso también es posible. Entonces la implicación es verdadera. Falso, entonces falso, eso es verdadero. Listo. Ya tengo este paréntesis. Ahora procedo con lo que hay en el siguiente paréntesis. B, entonces C, dice. B, entonces C. Verdadero, entonces verdadero, eso es verdadero. Verdadero, entonces falso, eso es falso. Falso, entonces verdadero, eso es verdadero. Falso, entonces falso, eso es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, eso es verdadero. Verdadero, entonces falso, eso es falso. Falso, entonces verdadero, eso es verdadero. Y falso, entonces falso es verdadero para la implicación. Ya está. Bueno, ahora puedo resolver la conjunción, ¿no? El y. Con estas dos, con estos dos resultados que he encontrado entre los paréntesis. Verdadero y verdadero, eso es verdadero. Verdadero y falso, eso vendría a ser falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Y verdadero y verdadero, verdadero. Listo. Y ya tengo entonces mi lado izquierdo, ¿no? Que está en esta columna. Bueno, ahora voy a armar mi lado derecho. Igual es una implicación A, entonces C. Entonces veo los valores de A y de C, ¿no? Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces falso, eso es falso. Verdadero, entonces verdadero, eso es verdadero. Aquí es verdadero, entonces falso, eso es falso. Falso, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces verdadero, también verdadero. Y falso, entonces falso, también verdadero. Ya está. Bueno, entonces por último me queda la doble implicación, ¿no? La flechita que tiene a ambos lados. Eso es doble implicación, la bicondicional. Para la bicondicional, para que sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos o falsos, ¿no? Entonces, verdadero, bicondicional, verdadero es verdadero. Falso, bicondicional, falso, eso es verdadero. Verdadero, bicondicional, verdadero es verdadero. Verdadero, bicondicional, falso, eso ya es falso. Lo suficiente es que uno de ellos sea falso, entonces ya se vuelve falso. Verdadero, bicondicional, verdadero, verdadero. Falso, bicondicional, verdadero, falso. Verdadero, bicondicional, verdadero, verdadero. Verdadero, bicondicional, verdadero, verdadero. Ya, bueno, entonces la columna que es mi solución es esta, ¿no? La última que he realizado. A ver, voy a marcarla.
es esta. En este caso, esto sería indeterminado. Ya, entonces la proposición del inciso E es indeterminada o contingente también, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque hay valores verdaderos y hay valores falsos. Si todo hubiera sido verdadero, digamos que acá también esto hubiera sido verdadero y este verdadero, sería una tautología, ¿no? Entonces diríamos, esta proposición es una tautología. Y por el contrario, si todos fueran falsos, diríamos, esta proposición es una contradictoria, ¿no? Entonces tenemos esas tres posibilidades. El inciso 6, ¿en qué consiste? ¿Cuál de las siguientes expresiones son lógicamente equivalentes? ¿Ya? De la teoría sabemos que lógicamente equivalente significa que sus tablas de verdad son iguales. Entonces, ¿qué necesito para poder comparar si son lógicamente equivalentes? Lo primero que necesito es, lo que está pidiendo es comparar de esta proposición su tabla de verdad con el resto de estas otras proposiciones. Entonces, lo primero que necesitan es armar la tabla de verdad de esta proposición, ¿no? Que bueno, tiene igual tres proposiciones, PQR, entonces van a tener una tabla similar a esta, ¿no? Ahora voy a copiar esta. PQR, como son tres, tenemos 8 posibilidades. Y bueno, la proposición es esta otra, ¿no? Es esta otra. Bueno, entonces todo esto va a cambiar. Y bueno, está aquí más sencillo. La negación de P, o sea, donde tengan valor verdad, aquí va a ser falso. O la negación de Q, donde aquí tengamos verdad, igual va a ser falso, y donde tengamos falso va a ser verdad. Eso conjuncionado o disjuncionado, perdón, con el conectivo lógico O. Por ejemplo, un hito. No P o no Q. Entonces no P es falso, no Q es falso. Falso o falso, eso daría falso. ¿No? Y así. Bueno, este otro igual sería falso o falso. Ese igual es falso. Bueno, y ahí tienen que completar toda esta parte. Luego hay otro conectivo, nomás sea, ¿no? Esta parte encuentra en esta columna el R, es simplemente el R, ¿no? El var que tengas en su columna. Entonces habría que conjugar falso y R verdadero, por ejemplo acá. Sería falso y verdadero, eso es falso. Falso y falso, eso va a ser falso. Y así, el resto. Bueno, entonces la solución va a estar dada en esta columna.
ahí donde está el i. Entonces tienen que armar una tabla similar de valores, la tabla de verdad para estas otras proposiciones, y comparar esta columna con la columna que tengan de solución de cada una de las proposiciones. Si son iguales, significa que tienen equivalencia lógica. Si no son iguales, entonces significa que no tienen equivalencia lógica. Es el inciso 6. El inciso 7 es similar. Demostrar si las siguientes proposiciones son equivalentes. Solo que en el inciso 7 tienen que comparar la tabla de verdad que encuentren de esta proposición con la tabla de verdad que encuentren de esta otra proposición. Entonces comparan la columna donde se encuentra la solución, y si son iguales significa que son equivalentes, ¿no? Si no son iguales, entonces significa que no son equivalentes. A ver, podríamos hacer con una sencilla, esta por ejemplo. Esta que tiene dos variables. Es bastante cortita. Bueno, lo primero que sé es que como tienen dos variables, bueno, lo primero que tengo que volar es P bicondicional Q. Entonces armo mi tabla, que como tiene dos variables va a ser mucho más corta que la de 3. No necesito esta columna. Ya. Y bueno, la cantidad de combinaciones que voy a tener va a ser 2 elevado al 2, el cual va a ser igual a 4. Entonces necesito 4 filas para mis combinaciones, más la cabecera 5. 2 elevado a la 2, por la cantidad de variables, ¿no? Por la cantidad de proposiciones. En las que tenía 3 proposiciones era 2 elevado a la 3, que eso daba 8. Bueno, entonces solo necesito 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces la mitad, verdadero para la primera proposición, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para la otra proposición, intercalado de uno en uno, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo, entonces ¿cuál es mi proposición? Es P bicondicional Q. Bueno, aquí no hay gran cosa en la proposición, es directo una bicondicional. Entonces P bicondicional Q es verdadero bicondicional verdadero, eso es verdadero. Verdadero bicondicional falso, eso es falso. Falso bicondicional verdadero, eso es falso. Falso bicondicional falso, eso es verdadero. ¿No? Con la bicondicional, solo cuando ambos son verdaderos o falsos es que es verdadero. Y ya está para esta mi primera proposición. Ahora tengo que comparar con esta otra proposición. Entonces, para esa otra proposición, que igual tiene dos proposiciones simples, tengo que armar mi tablita de ese tamaño. Lo voy a hacer abajo. Ya está.
Igual tengo las mismas proposiciones PQ, solo que ahora la proposición compuesta cambia, ¿no? Es la negación de P bicondicional, la negación de Q. Bueno, entonces tengo que tomar en cuenta que ahora lo que está ocurriendo es que estoy negando, ¿no? Las proposiciones P, Q. Entonces, si aquí tengo verdad, verdad, con la negación se vuelven falso, falso. Entonces, teniendo en cuenta eso, analizo. Falso, bicondicional, falso, eso es verdad. Falso, bicondicional, falso es verdad. Falso, bicondicional, verdadero, eso es falso. Verdadero, bicondicional, falso, eso es falso. Y por último, verdadero, bicondicional, verdadero, eso es verdadero. Bueno, en este caso no ha habido más de soluciones intermedias, digamos, ¿no? O auxiliares. Ha sido una resolución directa. Y si comparo esas soluciones, veo que son iguales. Aquí tengo verdadero, falso, falso, verdadero, y acá abajo también verdadero, falso, falso, verdadero. Por lo tanto, queda demostrado que son equivalentes. Esas dos soluciones son similares, entonces puedo concluir que ambas proposiciones son lógicamente equivalentes. Bueno, y con el resto de incisos es igual, ¿no? Hay que armar las tablas de verdad de ambos casos y comparar si es que son iguales. Solo las respuestas, ¿no? Solo las respuestas. No es necesario comparar los cálculos intermedios, por ejemplo, como en este. Si el inciso 8. El inciso 8 nos habla de la simplificación. Simplificar las siguientes proposiciones usando las leyes lógicas de equivalencia. Bueno, entonces, teniendo en cuenta las leyes de equivalencia que hemos visto, hay que realizar la simplificación, ¿no? A ver, hagamos uno sencillo. El E. El E. Entonces voy a partir ya voy a partir de esa proposición, que de alguna forma puedo llegar a un término más corto, más sencillo de manejar. Ya lo primero que veo es que tengo una doble implicación.
¿no? O una bicondicional. Entonces tengo que decir que voy a aplicar la ley de la bicondicional. Entonces, por ley de la bicondicional, este no Q bicondicional R se transforma en no Q, no Q, entonces solo la condicional, entonces R. Y además el I es este sombrerito, ¿no? Y el recíproco, o sea, la viceversa. R, entonces no Q, o sea, la negación de Q. Eso nos dice la ley bicondicional, ¿no? Que puedo separar en dos términos condicionales, conjuncionados con el operador lógico I, de ida y de vuelta, ¿no? Ya. Bueno, y continúa el O no R. Aquí puedo poner unos corchetes para indicar que todo esto era uno solo antes, ¿no? Todo eso era la bicondicional. O no R. Esto no sufre ningún cambio, ¿no? O no R. Ya. Bueno, ahora, ¿qué puedo aplicar aquí? Con las condicionales no puedo hacer mucho. Entonces lo que tengo que aplicar es la ley de condicionales. Para esto convertir a operadores lógicos como el I o el O. En este caso voy a convertir a la equivalencia con el O. Y esto va a quedar ya, con la equivalencia con el O, lo que ocurre es que se niega el antecedente. Entonces voy a tener doble negación. En este momento voy a poner esa doble negación. Voy a tener esta negación de Q que ya de por sí estaba negado, ¿no? Y mi operador lógico se vuelve O. Y el consecuente se queda nomás R. Cierro los paréntesis. Y aquí igual puedo aplicar la ley de los condicionales, ¿no? Entonces niego el antecedente, o sea, niego R en este caso. Mi operador lógico cambia a O y mi consecuente queda como al principio, que era no Q. Listo, cierro paréntesis. Y cierro corchete. Y copio lo que queda al final, O no R. Ya está. Bueno, ahora ¿qué puedo hacer? Lo que tengo que hacer es doble negación aquí. Entonces solo para ese caso, ley de doble negación. La ley de la doble negación significa que negar algo que ya está negado
lo desaparecen esas negaciones, ¿no? El de esto va a quedar igualito. Entonces lo único que va a ocurrir aquí es que esto va a desaparecer. Va a quedar solo la proposición Q o R y el resto. Luego, entonces aquí, ¿qué puedo armar? Ya. Aquí tengo entre paréntesis dos proposiciones unidas por un conector lógico O. Y en este otro lado igual, dos proposiciones unidas por un conector lógico O. Y esos paréntesis están unidos por un conector lógico I. Entonces lo que voy a hacer va a ser distribuir lo que tengo dentro de los paréntesis hacia el otro paréntesis. Entonces voy a aplicar la ley de distribución. Aquí se puede hacer de varias formas. O sea, puedo agarrar todo este paréntesis y distribuir entre estas dos proposiciones. O al revés, agarrar todo este paréntesis y distribuir entre estas dos proposiciones. O puedo distribuir esta proposición con esta proposición, esta proposición con esta proposición, esta con esta y esta con esta. Ya, lo cual me va a dar el resultado de, aquí tengo dos paréntesis, ¿no? Si distribuyo así uno por uno voy a tener 4 paréntesis. Entonces voy a hacer esa distribución. Porque además es que tengo aquí las proposiciones y tengo en el otro lado la negación de las proposiciones. Entonces si distribuyo así atómicamente uno por uno, va a llegar un momento en que van a encontrarse la proposición y su negación, y eso siempre me ayuda a simplificar. Bueno, entonces a ver, primero distribuyo la Q. El operador lógico I, no R. La Q ahorita estoy distribuyendo primero con el no R. QI no R, entonces eso queda. Esa es mi primera distribución. Luego el operador lógico O. La segunda distribución, el mismo Q, pero ahora con el segundo término del otro paréntesis. O sea, con no Q. Q, el operador lógico es el que antes los dividía. Y no Q. Ya está. Entonces la primera proposición del primer paréntesis ya he distribuido con las dos proposiciones del otro paréntesis. Ahora voy a distribuir la segunda proposición del primer paréntesis con las otras proposiciones del otro paréntesis. Entonces aquí el conectivo va a ser O. O R con el primero, la primera proposición del otro paréntesis, y no R. Listo, y la última, que va a ser R y no Q. No Q. Bueno, entonces todo esto que tenía antes con solo dos
dos paréntesis, ahora se ha distribuido y está formando cuatro paréntesis, ¿no? Se ha alargado, pero como tengo en muchos casos la proposición y su negación, entonces eso me va a ayudar a simplificar. Y nos falta aquí esta otra parte, que este que está afuera, o no ere. Ya. Bueno, entonces ahora ¿qué puedo aplicar aquí? Como les decía, tengo la proposición y la negación de la misma proposición, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se trata del y, que es el mismo caso de este, si tengo la proposición y su negación, esto vale falso. Entonces, tanto este como este van a ser falsos. Eso es por ley de complementación. Los otros los copio nomás. Voy a copiar todo y ahí voy a reemplazar. Entonces esto he dicho que vale falso. Y este otro también vale falso. Bueno, por ley de identidad vamos a simplificar. Falso o cualquier cosa se queda cualquier cosa, ¿no? Falso, falso, falso. Falso cualquier cosa, entonces van a quedar las otras proposiciones. Entonces esto queda. Estos falsos desaparecen y queda este otro también. Ahí por último esta parte que está fuera de los corchetes y de todo eso, ¿no? Ya. Listo, ¿qué más? Bueno, estos corchetes ya podrían desaparecer. ¿Por qué? Porque tengo el mismo conectivo lógico o aquí. Y por asociación es que voy a asociar este paréntesis con esta proposición negada de R. ¿Por qué? Porque dentro de este paréntesis también tengo el R negado. Y hay una ley que voy a utilizar ahí, la ley de absorción. Ya, pero bueno, primero utilizaremos la ley de asociación. Por ejemplo, en este momento yo tengo asociado esto con esto, ¿no? Estos dos. Pero la ley de asociación me dice que yo puedo asociar, como tengo los mismos conectores lógicos, o en este caso, puedo asociar con otra proposición. Entonces es lo que voy a hacer. Entonces voy a agarrar el corchete, voy a hacer desaparecer, ya no me sirve. O no, pues voy a dejarlo más bien. 7 O. Y traigo este no R para asociarlo con esa otra proposición entre paréntesis. Y aquí sí es el corchete. El corchete. Y afuera dejo a la proposición con la que antes estaba asociada. Es el primer paréntesis.
¿no? Por ley de asociación puedo hacer eso. Y ya. ¿Por qué he hecho eso? Porque por ley de absorción, o sea, dentro del paréntesis tengo el conector lógico y fuera con el otro término, con la otra proposición tengo el conector lógico o. Y no R está aquí afuera y está aquí dentro del paréntesis. Entonces puedo utilizar la ley de absorción para que quede solamente Q. Ley de absorción. O sea, en su forma básica la ley de absorción es P o P P y Q. Eso es equivalente a Q directamente. Entonces estoy utilizando esta ley, ¿no? Claro, parece que estuviera al revés, pero es lo mismo si yo escribo esto primero y después la P nomás. Es lo mismo. Aquí encuentro esa forma. Entonces por eso es que lo estoy simplificando con la ley de absorción. Entonces no R con no R desaparece y queda solamente Q. Ya no voy a necesitar los corchetes tampoco. Entonces de todo esto que tenía aquí entre corchetes queda Q. Q y esto, ¿no? Y el resto. Listo. Aquí todavía podemos simplificar porque tengo aquí Q y aquí dentro del paréntesis tengo no Q. Entonces lo que hacemos es distribuimos. Voy a tener Q o R y Q o no R o no Q, perdón. Q o no Q. Esta Q estoy metiendo dentro del paréntesis, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis tiene otro signo, por eso utilizamos la ley de distribución. Entonces Q con el primer término, Q o R y Q o no Q, el segundo término. Bueno, entonces como Q o no Q, no Q es el que niega a Q, tenemos el conector lógico O, esto por ley de complementación, Q o no Q es verdadero. Siempre es el valor, toma el valor de verdadero con la O. Cuando tengo la proposición y la negación de esa proposición, con la O esto es verdadero. Si fuera con la I sería falso. Pero bueno. Entonces queda Q o no Q verdadero.
Ya. Y por último, la ley de identidad. Verdadero y cualquier cosa siempre es cualquier cosa. Q o R. Listo, entonces esta es la forma más simple a la cual podemos llegar, ¿no? De aquí, bueno, ya no hay donde más, ¿no? Entonces esta sería nuestra solución, nuestra simplificación. Bueno, por último, el inciso 9 nos solicita demostrar eh, mediante el uso de las leyes lógicas de equivalencia si las siguientes proposiciones son equivalentes. En este caso siempre voy a tener una bicondicional, ¿no? Pero esa bicondicional lo que me hace es separarme ya la izquierda de la derecha. Entonces, a lo que tengo que llegar es a demostrar que la izquierda y la derecha simplificadas son lo mismo. O si ya está simplificado, como en este ejemplo, por ejemplo, la derecha ya está simplificada. Ya no se necesita hacer nada en ese lado. Pero la izquierda sí. Entonces, si la izquierda llega a una simplificación donde también queda solo Q, entonces quedaría demostrado Q bicondicional Q. Ya en otros casos, como en este caso, por ejemplo, la derecha, veo que tiene proposiciones que pueden ser simplificadas, ¿no? Entonces hay que simplificar ya sea primero la derecha y después la izquierda, o primero la izquierda y después la derecha, ¿no? Para llegar a un término común. A ver, hagamos un ejemplo sencillísimo. Este, por ejemplo, es bastante sencillo. Entonces a la izquierda tengo una proposición y a la derecha otra. Ya. Lo primero que puedo hacer es voy a aplicar la ley de implicación. O la ley condicional. Ley de implicación o condicional, es lo mismo. Bueno, entonces voy a convertirlos hacia el conector lógico O, que significa que de este lado voy a tener la negación del antecedente, negación de P, negación de P, el conector lógico O, y el consecuente se queda nomás en su forma afirmativa. Listo. Eso tiene que ser equivalente a lo que tengo en el lado derecho. En el lado derecho voy a aplicar también la ley de implicación o condicional. Entonces voy a negar la negación del antecedente. Como ya estaba negado, negación con negación, doble negación, ¿no? Bueno, anotaremos nomás la doble negación para simplificar. El conector lógico cambia a O y el consecuente queda. Ya está. Bueno, aquí tengo doble negación, entonces hago desaparecer la doble negación. Entonces esto queda igual. Lo que va a desaparecer es la doble negación, nada más. Entonces doble negación queda la proposición afirmativa. Bueno,
Y he llegado a la forma en ambos lados. Parece. Aquí tengo no P o Q y aquí tengo Q o no P, que prácticamente es la misma forma, solo que para que se vean iguales voy a aplicar ahora la ley de conmutatividad a cualquiera de los dos, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, pero no a ambos, ¿eh? Porque si no voy a seguir entre ellos conmutando. Entonces voy a aplicar al de la derecha por orden de letras. Entonces esto no va a cambiar. Y aquí aplico la conmutatividad. Eso significa que voy a traer primero el no P primero, o Q, lo he conmutado. Listo. Entonces vemos que la izquierda y la derecha han llegado a un término común y ambos son parecidos. Entonces de eso podemos concluir. Voy a poner el símbolo de por lo tanto o de conclusión. Si lo encuentro. Bueno, no hay el símbolo. Por lo tanto, son lógicamente equivalentes. Por lo tanto, las proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿No? Entonces, si no nos sale a ambos lados igual, significa que no son equivalentes. Obviamente, hemos hecho un buen procedimiento, ¿no? Si hemos hecho un mal procedimiento, podría igual no salirnos igual.